angular, ¿no? ¿Podemos ir a un hueso plano también? ¿No? Ya. ¿Qué lado es? Un poquito acá. Izquierda. Esto es escapular, ¿cierto? Que implica y la parte proximal del húmero, ¿cierto? El cinturón escapular está formado por la clavícula, el esternón, escápula, ¿cierto? Acá hay tres articulaciones que son de tipo sinovial. La articulación externo-clavicular, algunas veces le dirán externo-contraclavicular porque consideran el primer cartílago costal. Acromio clavicular, la clinumeral, ¿cierto? Como articulación de tipo sinovial, ¿cierto? Otros mencionan que acá hay dos ligamentos, ¿cierto? Uno anterior trapezoide y uno posterior conoide, y eso lo consideran una articulación fibrosa que estabiliza esos dos huesos, ¿cierto? Y también otros hablan de articulaciones falsas y verdaderas. Las falsas pueden ser entre músculos. Por ejemplo, acá hay un músculo escapular y acá hay un músculo serrato. Esos músculos se deslizan, ¿cierto?, para los movimientos a nivel del tórax. Llaman articulación de tipo falsa o sinartrosis entre músculos, ¿ya? Entonces el término ahora se ha ampliado, no solamente son entre huesos o entre cartílagos, sino ahora hay articulaciones entre músculos, ¿ya? Entonces, el primer huesito que vamos a ver, este huesito es la clavícula. ¿De qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? ¿Es así o es así? ¿De qué lado es? ¿Izquierda? ¿No es derecho? Derecha. Ya. Ahora, ¿qué me permite diferenciar? Primero tengo que tiene un extremo esternal, un extremo clavicular y tiene una diáfise cuerpo. ¿Cuál es la condición? La cara superior es lisa, ¿cierto? La cara inferior presenta un surco subclavio. Por eso, esto es superior y esto es inferior. Así es mi huesito. Ya. Pero ¿por qué no es así? Porque presenta un borde anterior y un borde posterior. Ya. El borde anterior presenta este tubérculo, llamado tubérculo deltoideo, que está en el borde anterior. Entonces, la condición, cara superior y tubérculo del borde anterior es del lado derecho. ¿Ya? Hay otro tubérculo opuesto, que está en la cara inferior, que es el conoideo, pero en referencia es el tubérculo, ¿cierto? Y si desean se pueden palpar, ven que la parte medial es más convexa y la parte lateral más cóncava. ¿Ya? Luego vamos a ver acá la escápula. La escápula, ¿cierto? El tema del seminario de fractura de clavícula. ¿Cuál fue el ejemplo que dio en el vídeo? ¿Cómo fue la fractura? Acá en moto hay un montón de accidentes, van a ver, ¿cierto? Ya, porque la moto va a mucha velocidad, ¿cierto? Y a veces mete los carros, el carro, ¿sí? Y también la moto va acá, en la parte pélvica, y el balón se puede chocar y la moto golpea la parte genital también. Entonces es un tipo de fractura o accidente que puede haber a nivel genital también. Entonces es importante. Entonces, en la parte de la traumatología, ¿cierto? ¿Ya? En los servicios de emergencia hay cirugía, pero también hay tópicos de traumatología, donde llegan todas las fracturas, ¿cierto? Las lesiones traumatológicas tienen mayor incidencia. ¿Qué día de la semana? ¿Sábados?
sábados, Fines de domingos. semana, ajá. Ese día se llena. ¿Cierto? Porque generalmente ocurren porque hacen actividades, ¿cierto? O están jugando deportes. ¿Ya? El problema de los futbolistas de fin de semana es que son muy toscos, por decir el término. No miden la fuerza, ¿cierto? Y llegan fracturados de huesos de la pierna, del codo, por caídas. Van a ver, ¿cierto? Eso es más o menos interesante en relación a esto. Ya, una fractura de clavícula, ¿cierto? Es un poquito más frecuente. Una fractura de escápula tiene que ser un choque intenso, una fuerza mucho mayor, o sea, de mayor intensidad, ¿cierto? Porque se fractura la clavícula, porque está protegido por estructuras musculares. Pero sí es diario, ¿cierto? Tiene una cara anterior, porque ¿de qué lado es? Derecha o izquierda. Izquierda, ¿cierto? No es así porque esto es el posterior, ¿cierto? Y esto es lateral. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Por qué le enseño de qué lado son los huesos? Tienen que saber cuestión anatómica y hay una especialidad donde se estudia, o sea, le pueden hacer. ¿De qué lado es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿cierto? Derecho. ¿Qué me guía para saber de qué lado es el hueso? Porque inicialmente hay una fosa, la fosa craniana, que es posterior. Y la cabeza tiene dirección medial, en este caso es de este lado, ¿cierto? Y este, ¿de qué lado es? Izquierdo. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, porque esto es posterior, entonces es de este lado, ¿cierto? ¿Ya? Te puedo orientar, no te determina la consistencia del hueso. Es un hueso más delgado, posiblemente una mujer, un hueso más grande, más robusto, posiblemente de un hombre. ¿Ya? La pelvis sí es más determinante. Lógicamente, a partir de 11 a 12 años ya se puede diferenciar. Antes a veces no puedo saber, ¿cierto? Y antes está en 3 pedacitos, que no hay que diferenciar un poco más acucioso, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué presenta en su cara anterior? Presenta la fuerza escapular. Hay músculo escapular. ¿Qué presenta en la parte posterior? Una espina que divide esta cara en 2 fosas, supraespinosa e infraespinosa, ¿cierto? Y una prolongación. ¿Cómo se llama esta prolongación? El acromio, que significa acro, por encima, homo, hombro, por encima del hombro. Así es. Alguien se le ocurrió darle ese nombre. En griego, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Tiene una apófisis, ¿cierto? Un proceso, ¿cómo se llama? Coracoides. Coracoides viene de coraco y forme. Las aves que tienen el pico ligeramente hacia abajo, ¿cierto? Parece un cuervo, ¿cierto? Dice Martín Pescador, ¿no? ¿Ya? Pero parece un cuervo. O sea, parece la cabeza o el pico de una ave, ¿ya? ¿Cierto? Tiene una cavidad glenoidea, ¿cierto? Que recibe a la cabeza del húmero. ¿Pero qué características anatómicas tiene? Esto es redondeado y esto es más aplanado. Y esto no coincide, ¿cierto? No coincide bien.
¿Qué mencionó que había acá en el segundo vídeo? El acta. Hay un rodete, hay un fibrocartílago que lo hace un poco más profunda. Pero con todo y eso, es la articulación que más fácilmente se lucha en el cuerpo, porque es la que más movilidad tiene, ¿cierto? Y van a ver alguna vez, ¿cierto? No es raro. Sale por acá, pasa por acá. Ya, la otra articulación que se usa como mayor frecuencia es el codo. ¿Ya? Ahora. ¿Tiene un tubérculo supraglenoideo? ¿Para quién? Para el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y un tendón, un tubérculo supraglenoideo para el tendón de la cabeza larga del. Si acá es bíceps, abajo es Tríceps. tríceps. ¿Cierto? ¿Sí? Tienen ángulos, un borde medial, un borde lateral, un borde superior. En forma general. ¿Ya? Que es la mitad de una esfera. Mitad de una esfera. ¿Cierto? ¿Que está rodeado de qué? ¿De? El cuello. Anatómico. El cuello anatómico. El quirúrgico está acá. ¿Cierto? El quirúrgico es importante porque me delimita por encima de el hombro o debajo de el brazo, convencionalmente, ¿cierto? Tiene un tubérculo mayor, un tubérculo menor y un surco intertubercular. Cresta del tubérculo mayor, cresta del tubérculo menor, ¿cierto? Ya. Si hubiese una fractura de tubérculo mayor, ¿qué es fractura de hombro o de brazo? ¿Hombro? Hombro, porque está en lo que Encima. convencionalmente Ajá. consideramos hombro, ¿cierto? ¿Sí? Y en la cara lateral de la diácrisis, una impresión, ¿cierto? Para el deltoide, el tubérculo deltoideo. O sea, hay un tubérculo o impresión deltoidea en la diáfisis humeral y hay uno acá, un tubérculo deltoideo a nivel del borde anterior que se lo da de la clavícula. ¿Ya? Lo básico. ¿Ya? Déjalo ahí para... ¿Qué estructura? No tiene cabeza, por ejemplo, perdió la cabeza. Tiene su historia el pobre. Sufrió un accidente y aplastamiento de la cabeza. Ah, De su cabeza se salió este músculo que se llama el músculo deltoides. El músculo deltoides. El músculo deltoides, ¿cierto? Tiene inserciones en la clavícula, el acromion, la espina y la escápula. Y de aquí va a la tuberosidad deltoidea. Un músculo que tiene tres cabezas, o fascículos. Y el principal es el acromial, que hace la función del músculo, que es la abducción o separación hacia los 90 grados. ¿Quién lo inerva? El nervio axilar. Entonces preguntamos, nombre, músculo deltoide. Función principal, abducción o abducción del brazo. ¿Quién lo inerva? El nervio axilar. No hay más. No vamos a preguntar inserciones para complicar la existencia. Se va a tener que especificar si es No, posterior. según la pregunta que te haga. Porque uno señala una estructura y la pregunta B es generalmente algo, la función o una aplicación, si quieres. No complicar la vida. ¿Cuál es la principal aplicación? Que se colocan inyecciones intramusculares. Generalmente, ¿qué se colocan? ¿Qué tipo de vacunas se colocan? Vacunas, lo principal, con agujas de 1 pulgada, aguja pequeña. A veces lo ponen con aguja 23, 24, ya, pero son muy pequeñas.
Porque, al igual que la región glútea, se puede lesionar el nervio, principalmente el nervio axilar o el radial en peor de los casos, ¿cierto? Por eso la aguja no es larga, la aguja común que ponen acá no, es una aguja un poco más corta, ¿ya? Tiene una pulgada en acá y 1 pulgada y media, ¿cierto? ¿Ya? Luego vemos el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor funciona como un antagonista del deltoide, porque si este se para, este aproxima. ¿Cómo se llama el movimiento? Aducción, ¿cierto? Aducción. Y por ser es aductor y también rota hacia medial, ¿cierto? Medial. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, tiene iniciaciones en la clavícula, en punto del esternón, en los últimos cartílagos costales, ¿cierto? Y termina en la cresta del tubérculo mayor. ¿Ya? Detrás de él, ¿cierto? Está otro músculo. ¿Cómo se llama el músculo? Pectoral. Este es el mayor, este es el menor, pectoral menor, ¿cierto? El pectoral menor tiene como función descender el hombro, desciende el hombro, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, pero tiene una función con el pectoral mayor de ambos lados, ¿cierto? Cuando hay el músculo ventilatorio, ¿cierto? La ventilación incluye inspirar y expirar, ¿cierto? ¿Ya? La respiración, ¿a qué nivel se da? A nivel celular. O sea, ustedes no ven la respiración en sí, lo que vemos es la ventilación, la entrada y salida del aire, el intercambio, la hematosis o a nivel tisular no se ve. Ustedes ven el mecanismo de la ventilación, los músculos que participan en la entrada y salida de aire, nada más. Así es el término que se usa en medicina. ¿Ya? Ahora, entonces ellos son músculos que participan en la ventilación como músculos secundarios. Cuando una persona tiene que respirar, ¿cierto? Porque tiene insuficiencia respiratoria tipo 1, generalmente, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué lo inerva? Hay un nervio del pectoral mayor. Hay un nervio del pectoral menor. Pero lo particular es que el nervio del pectoral menor va al pectoral menor. Pero el nervio del pectoral mayor y el pectoral menor terminan en el músculo. ¿Qué quiere decir? Para aclarar el término, este es inervado por el nervio del pectoral menor, pero el mayor recibe doble inervación del nervio del pectoral mayor y el nervio del pectoral menor, como particularidad, ¿cierto? ¿Puede faltar el nervio pectoral? Sí, ¿cierto? Es rarísimo, nunca he visto, está en los libros, es el nombre de Poland como termina en D, ¿cierto? No tiene músculo pectoral, cosa particular. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver? Acá vemos el músculo dorsal ancho, que es un músculo del dorso, lo vamos a ver después, en la siguiente clase, el dorso. ¿Ya? Acá vemos un músculo, ¿ya? En el piso o en la parte posterior que corresponde a la cara anterior de la axila y a cada posterior de la axila.
que es el músculo subescapular, que está acá. Aquí está la clavícula, ahí está la escápula, y aquí está el músculo por delante. Y acá hay un músculo en medio que está destrozado en este cadáver, se llama el redondo mayor. Entonces la pared de la axila está formada por dorsal ancho, redondo mayor y subescapular. Esos músculos, tres músculos, hacen lo mismo que el pectoral mayor. Son abductores y rotadores mediales del brazo. ¿Quién inerva al subescapular? El nervio. Los nervios subescapular superior e inferior. ¿Quién inerva al redondo mayor? El subescapular inferior. ¿Quién inerva al dorsal ancho? El nervio del dorsal ancho, ¿cierto? También llamado, le podemos ubicar acá, tóraco dorsal. Tóraco dorsal, ¿cierto? Entonces para eso, ¿ya? Entonces la función era similar al pectoral mayor, abducción y rotación medial. Pero también este músculo dorsal ancho hiperextiende el brazo. Si yo quiero llevarlo hacia atrás, participa este músculo. ¿Ya? Luego vemos acá, ¿cierto? Del grupo anterior del brazo, ¿cierto? Ya. Los tendones están en el hombro, pero el músculo está en la parte principal está en el brazo. Entonces ubicamos acá el tendón de la cabeza larga del bíceps, que es lateral, ¿ya? Que tiene inserción en ¿dónde? En el tubérculo Espinosa. supraglenoideo, ¿cierto? Ya. Acá, ¿cómo se llama esta estructura redondita? Coracoides. ¿Cómo? Coracoides. ¿Cómo? Coracoides. La apófisis coracoide. De ahí tiene inserción Bíceps menor. la cabeza corta del Corta bíceps. del bíceps. Ya. ¿Sí? Bíceps menor se puede llamar también, pero no oficial es cabeza corta. Y al costado un musculito que casi van juntos con la cabeza corta. ¿Cómo se llama él? Coracobraquial, que va del proceso coracoideo o proceso coracoides hacia el borde medial tercio-proximal de la diáfisis umeral. Ya. ¿Cierto? Ya. La particularidad del músculo coracobraquial de las dos cabezas del bíceps y este músculo que está debajo acá, que se llama el músculo braquial, es que son flexores. El coracobraquial y el bíceps son flexores del brazo, ¿cierto? Flexores del brazo. ¿Ya? A ver, flexiona tu brazo. Ya. Flexiona tu brazo. Ya, jalado. Porque está flexionando el antebrazo. El brazo es de acá para arriba. Este es, olvídate que tienes antebrazo. Este es flexionar el brazo. Y esto es extensión del brazo. Del brazo, no del antebrazo. ¿Ya? En cambio acá el bíceps y el braquial flexiona así el antebrazo, pero en supinación, enseñando la palma hacia adelante. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Acá tienes esta parte. ¿Ya? Ahora, el coracobraquial hace un movimiento asociado, quiere decir que es un movimiento involuntario, en este caso asociado a la marcha. Cuando caminan, ¿qué pasa con los brazos? Se balancea. Esa acción de flexionar, ¿cierto?, corresponde al músculo coracobraquial. Por eso le dicen el músculo de balanceo, porque es algo involuntario,
una forma de contribuir al equilibrio, ¿cierto? Ya. Ya. O sea, es diferente como ustedes quieren marchar, pues, es diferente, que es algo voluntario que ustedes están haciendo, pero algo que rutinariamente hacen y a veces no se percatan, pero es el movimiento. ¿Ya? Entonces, el grupo anterior, ¿ya? Era el brazo, ¿ya? ¿Por qué es grupo anterior y por qué grupo posterior? Porque acá hay una fascia. Esa fascia manda tabiques y divide al brazo de un compartimiento anterior y compartimiento posterior, que tiene estructuras musculares, vasculares y nerviosas, cada compartimento, ¿cierto? Entonces, los músculos del compartimento anterior, que son coracobraquial, bíceps y braquial, están inervados por un nervio, ¿cierto? El nervio músculo cutáneo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Pero, siendo estrictos a este nivel, también hay un compartimiento para el músculo deltoides en la parte más proximal. Ya. Acá simplemente hay dos compartimentos. ¿Sí? ¿Quién inervaba al deltoides? ¿Qué nervio? Axilar. ¿Quién inerva al coracobraquial, las dos cabezas, el cuerpo, en este caso del bíceps, braquial? Y el braquial, el nervio músculo cutáneo.